Amigos, y en la isla que me encuentro en este momento se encuentra la cárcel de más alta seguridad que ha existido en Estados Unidos, donde trajeron a los delincuentes más peligrosos del país, los más peligrosos del mundo, una cárcel de máxima seguridad que el día de hoy te mostraré. Su nombre es la cárcel de Alcatraz. La isla, amigos, se encuentra en medio de la ciudad de San Francisco, aproximadamente a 1,5 kilómetros del puente Golden Gate, que es uno de los más famosos del mundo. Para poder llegar a la isla, primero debemos tomar un ferry por unos 12 a 15 minutos. Y es impresionante también saber que antes nadie venía a la isla, eran muy pocas las personas, tenías que ser muy malo como para caer en Alcatraz, y hoy en día más de 1,5 millones la visitan de forma voluntaria. Así que nada, sin hablar más, mejor vamos, embarquémonos y lleguemos a Alcatraz. Y bueno, amigos, estamos aquí en Alcatraz Landing, Puerto 33, y aquí toda la gente llega. Incluso se ponen a vender cositas afuera para poder embarcarse rumbo a la isla. El día de hoy nos acompaña acá el papá de Klaus. Hola, ¿cómo están, chiquillos? Acá estamos expectantes y nerviosos un poco por conocer algo que es mundialmente conocido como la cárcel de Alcatraz. Vamos. Amigos, y estoy bastante emocionado. Ya se logra ver Alcatraz, una isla, una cárcel donde solamente se podía ingresar vía marítima o vía aérea. Es la cárcel de seguridad más grande que existió en Estados Unidos. Por 29 años vinieron los presos más peligrosos del mundo. Y bueno, ya estamos pronto a llegar a la isla de Alcatraz, que ven a mis espaldas. Desde aquí se logra dimensionar mucho mejor por allá la ciudad de San Francisco. Por allá el puente Golden Gate, no sé si lo alcanzan a ver, es bastante gigante. Y por acá la famosa isla de Alcatraz. Ya se logran ver las estructuras mucho más cerca. Es una isla bastante chiquitita en medio de toda la bahía de San Francisco, aquí en California, Estados Unidos. Y bueno, amigos, hemos llegado a la isla. Como se pueden dar cuenta, está hecha prácticamente de roca. De fondo vemos la ciudad de San Francisco y acá la isla, llena de construcciones bastante antiguas que hasta el día de hoy se mantienen. Es un ambiente de desolación en esta isla. Somos los primeros turistas en llegar el día de hoy. Hemos tomado el primer tour y bueno, vamos a ver qué tal la isla de Alcatraz. Y bueno, amigos, hemos entrado a la isla de Alcatraz. Aquí está la cárcel y la verdad que el ambiente que envuelve este lugar hasta el día de hoy se dice que es un ambiente misterioso y un poco tétrico. Y la verdad es que no les miento, miren, tremenda arquitectura y está muy antigua. No sé si logran ver arriba, pero aún hay vidrios que están rotos. El color del ladrillo antiguo, el musgo entre las canaletas, hace que este lugar, aunque el día de hoy es turístico, en las condiciones en que se encuentra aún mantenga ese misterio de una de las cárceles más peligrosas del mundo. Antiguamente esta isla le pertenecía al ejército de Estados Unidos y es por eso que era ocupada como un fuerte. Fue un fuerte militar hasta el año 1860, pero en febrero de 1933 el Departamento de Justicia compró esta isla y ahí fue cuando se hizo mundialmente conocida como Alcatraz. En agosto del año siguiente, o sea, en 1934, esta isla, como ya pertenecía al Departamento de Justicia de los Estados Unidos,
se convirtió en una cárcel, pero no en cualquier cárcel, sino que en una cárcel muy especial. Sería la prisión más segura de todo el país para retener a los prisioneros que habían causado destrozos y peligros en otras cárceles. Una prisión de último recurso para mantener a los reclusos que ya no tenían esperanza de rehabilitación, a los peores criminales de Estados Unidos y del mundo. Y claro, amigos, si lo pensamos bien, era totalmente entendible poner una cárcel, la que fuese la más segura del país, aquí en una isla que era simplemente una roca en medio de la bahía de San Francisco, rodeada solamente por agua, y un agua muy especial, bastante helada, congelada. Quien quisiera meterse lo más probable es que iba a morir de hipotermia, y si no, se lo iban a comer los tiburones, ya que se comentaba mucho que habían tiburones rondando el lugar, y efectivamente, según leí a la entrada, habían tiburones, pero se descubrió que no eran tiburones come hombres, así que no era tan peligroso. Pero aún así, imagínense, ¿quién en su sano juicio iba a querer arrancar de esta roca en medio de la bahía de San Francisco? Absolutamente nadie. Miren, amigos, lo antigua de las construcciones, la madera ya se está despellejando de a poquito, se conserva la antigüedad del lugar y de verdad que esto me fascina. Me alegro mucho que no lo hayan pintado porque así de verdad uno se traslada a la época. Miren, ese faro está totalmente oxidado. Miren, la pintura se está descascarando de a poquito. Y amigos, déjenme ponerlo en contexto, nos encontramos aquí en California en pleno verano y hace bastante frío. Siento frío en estos momentos, me imagino cómo era en invierno. Y imagínense las corrientes del agua acá, cómo serán de frías. El que se quisiese meter sí o sí iba a salir congelado, hecho un cubo de hielo. No sé si lograrán ver en la cámara, pero miren el mar, cómo está de vuelto loco. Hay diferentes corrientes que van hacia allá, otras que vienen hacia acá. Los patitos ahí están para todas partes. Miren por allá, se ven y se nota que se hacen hasta remolinos por allá. Aún ni siquiera ingresamos 100% a las instalaciones de máxima seguridad que tenía este lugar, y ya simplemente con la naturaleza, con el frío, con las corrientes que vemos abajo, con los supuestos tiburones, ya nos damos cuenta que es un lugar muy pero muy seguro por naturaleza. Y miren, amigos, por acá tenemos la morgue y sí, nos acercamos un poco, no sé si se logra ver, pero aún se ve la mesa en donde colocaban a las personas y les examinaban para ver el motivo de por qué habían acabado con su vida. Aunque no lo crean, aquí en Alcatraz 6 personas fueron acabadas a tiro ya que intentaron escaparse, algo que es prácticamente como un suicidio, y muchas otras vieron terminada su vida producto de peleas internas que ocurrieron en este lugar. Mira, Klaus, yo creo que aquí demuestra una de las seguridades máximas que habían, con la seguridad con que tapaban los alcantarillados para no poder escaparse. Sí, claro que sí. Miren la alcantarilla, la seguridad máxima que tiene aquí alcantarilla, algo tan simple como una tapa puede estar con máxima seguridad. Los detalles marcan la diferencia en este lugar y nos logramos dar cuenta que sí, efectivamente, hasta una tapa tiene seguro, todo tiene llave, todo tiene candado, es impresionante aquí en Alcatraz. Y miro hacia arriba porque hay un muro, siendo que ya estamos a bastante altura, no se logra ver hacia abajo la altura en la que hemos subido de la isla, y siguen habiendo muros muy altos con bastante seguros. Miren, aquí se nota un poco el tipo de construcción de este muro, y arriba, como si fuese poco, está lleno de malla para que las personas no se arrancaran, pero no entiendo quién se iba a arrancar de este lugar con tanta seguridad. A esta isla, amigos, llegaron personajes como Al Capone o Cara Cortada, también conocido, uno de los personajes más grandes en la historia de Estados Unidos, uno de los traficantes también más grandes en la época en donde el alcohol se prohibía. Ellos tenían acceso al alcohol y bueno, tenían un tráfico gigante. Y él estuvo aquí, Al Capone, en Alcatraz. Y bueno, amigos, Main Prison. Creo que acá podemos ingresar, miren las estructuras como están. ¡Wow! La puerta es bastante gruesa y muy pesada. Y acá tenemos el ingreso al lugar. Aquí entramos al sector de las duchas, amigos. Miren,
las duchas como eran. Era como estar en una cancha de fútbol, en un camarín de fútbol, en el ejército, en la armada. Por lo que leí y me enteré, esta era la parte donde ellos ingresaban. E incluso miren acá, se pueden dar cuenta que está la ropa que les pasaban a ellos para que ingresasen a la cárcel. No sé si se logra ver hacia adentro. Este era como el camarín, acá una persona les pasaba su ropa, tenían su toalla por allá y primero obviamente los mandaban a bañarse. Antes ellos tenían paredes que separaban y tenían un poquito más de privacidad para bañarse, pero luego se empezaron a dar cuenta que empezaban a conversar, a planear cosas, y es por eso que hicieron duchas comunes, como lo vemos en los camarines de fútbol, en el ejército, en todas partes en realidad. De los 7 días que tenían los presos en la semana, obviamente, solamente 2 días eran para bañarse. O sea, andaban bien hedionditos acá adentro y luego los policías les pasaban su ropa en el otro sector para que pudiesen cambiarse ropa 2 veces a la semana. Bien hediondito. Amigos, hemos llegado a la zona Broadway. Aquí es donde los presos ingresaban a Alcatraz por primera vez. Una de las cosas más llamativas es que los presos por aquí caminaban y todos lo aplaudían, todos les gritaban cosas. Era realmente humillante pasar por acá por primera vez. Miren, arriba tenemos los números de celda, 100, 102, 104. Y así eran las celdas por dentro. Miren lo grueso que eran los barrotes. Típica cárcel que vemos en las películas. Y por dentro tenemos un lavamanos, un baño y una cama. Y una mesita para comer quizás. Y eso es todo, bastante chiquitito. Y al lado ya tenemos la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y hacia arriba 3 pisos, mismas condiciones. Es por eso, amigo, que este lugar era conocido como Broadway, porque era como estar en Broadway con una masa de fans. Lo único que aquí era una masa de presos que te gritaban y aplaudían y silbaban mientras tú ibas caminando por el pasillo por primera vez aquí en Alcatraz. Eran 356 celdas, era 1,5 metros de largo con 1,20 metros de ancho y 2,5 metros de alto. Y si se dan cuenta, eran bastante pequeñas. Un lavamanos, con suerte la cama y quizás el baño. Quizá ustedes piensen, pero Klaus era del porte del baño de visitas que tiene mi casa o del único baño que hay en mi casa. Y sí, así eran donde vivían los delincuentes más peligrosos de Estados Unidos y también del mundo. Al llegar los presos a este lugar, automáticamente se olvidaban de su nombre y los empezaban a llamar según el número de celda. En este caso, el 124. La persona que vivía acá, si se llamaba Carlos, ya no se iba a llamar más Carlos, sino que se iba a llamar el 124. El vecino, que era Juanito, se iba a llamar 122. Y así, con todas las personas que vivían acá en Alcatraz. Acá si te portabas bien, 2 veces a la semana te iban a regalar cigarrillos, así que igual estaban como rey. Miren, de un pasillo podemos pasar a otro por entre medio de este lugar. Y aquí pasamos a otro pasillo más y si se dan cuenta se vuelve a repetir lo mismo que teníamos al otro lado. Pasillos completos llenos de celdas de 3 pisos. Y también hacia allá, miren por acá. Y son las mismas celdas. Miren, aquí nos encontramos con una celda abierta y wow, el espacio es bastante chico. Estando acá adentro ya me llega a dar miedo a mí. Es como muy sofocante, como me imagino una semana completa encerrado acá. Wow, qué desesperante. Miren aquí la taza del baño. Oh, está cerrada. Está cerrada la taza del baño. Quería abrirla, pero... Imagínate sin taza del baño. Miren el pequeño lavamanos que tenían. Por lo menos tenían agua caliente y agua helada, supongo. Esto era todo lo que tenías durante toda la semana. Miren, por lo que me logro dar cuenta, no existían los interruptores, no había opción de electrocutarse con la luz, ya que era una caja nomás. Te prendían la luz y te la apagaban. Y para ser más específico, creo que aquí venía el policía, abría esto y prendía las luces de todos los pasillos. El que tenía sueño, mala suerte. Se prendieron las luces y de aquí se apagan las luces.
Y si es que llegaban a tener visita, bueno, este era el sector de visitas, era bastante largo hacia allá. Aquí los presos podían tener visita, en este caso me vino a ver el papá de Klaus. Miren, nos podemos saludar, pero hay un vidrio, solamente así. Y para hablar, quizás esto era el agujero que había para hablar. No había contacto físico, no le podía dar un abrazo al papá de Klaus, sino que solamente verlo desde aquí y nada más. Miren amigos, para que entren en contexto, aquí está el edificio de administración, por aquí se entra a la cárcel. Si salían a mirar, podían darse cuenta que al frente tenían prácticamente la libertad. Ellos todos los días podían ver frente a ellos la libertad. Tenían la ciudad de San Francisco por allá, se ve claramente. Y debe ser bastante frustrante saber que, pucha, si me voy nadando para allá, quedo libre, me arranco y ya me olvido de esta prisión en la que vivimos en una caja de fósforo prácticamente. Pero era prácticamente imposible, solamente lo podías ver, pero no llegar a tocar. Alcatraz se dividía en bloques. Acá tenemos el bloque B y si caminamos un poco más hacia acá, por acá tenemos el bloque C. Pero los más malos de venir no estaban simplemente acá, sino que estaban entre el C y el D. Y miren amigos, fíjense en este detalle, estamos aquí en la biblioteca que tenían los presos. Al frente están las celdas y aquí la biblioteca. Se supone que aquí estaban los libros. Pero si se dan cuenta, acá había otra medida más para evitar que los presos se fugaran. Y miren, allí tenemos un calefactor o estufita. Acá tenemos otra estufita más. Acá otra más. El sector estaba bastante temperado. Ahora, imagínense estas estufitas calentando. Y los presos luego se iban a querer arrancar, pero no iban a poder. No iban a poder ya que iban a estar tan calentitos con estas que cuando quisiesen salir a nadar a las frías aguas del mar aquí en California, se iban a prácticamente morir por el cambio de temperatura. Estaba todo totalmente pensado para evitar que los presos de alta seguridad quisieran arrancar de este lugar. Y bueno amigos, miren, aquí entramos a otra celda para que se pongan en contexto. Luego de esta reja hay otra reja y luego están las rejas en donde estaban los bloques normales de los presos aquí en Alcatraz. Y aquí entramos a otro lugar. Y este es el bloque D, amigos. Si se dieron cuenta, estaba rodeado por rejas por todas partes, ventanas llenas de rejas, está todo totalmente cerrado. Y aquí es donde ustedes se deben poner en contexto. Estamos en una isla. Dentro de esta isla hay una cárcel. Dentro de esta cárcel están los bloques B, C, A. Y dentro de todos estos bloques hay otro bloque que es especialmente para los más peligrosos. Una cárcel dentro de una cárcel. Es el bloque D y es el bloque que les voy a mostrar ahora. En donde venían los que se portaban mal dentro del lugar en donde estaban los presos que se portaban mal en el resto de las cárceles. O sea, los más malos de los malos. Miren, el lugar es muy seguro y aquí vamos a entrar a la celda número 13. Miren, hay una puerta muy pero muy gruesa. Uy, no me la puedo con mi mano flaca. A ver. Oh, está muy dura. Y eso que se ve no tan pesada, pero es bastante gruesa y pesada. Y para entrar aquí tenemos un pasillo y luego recién viene la celda. ¡Wow! ¡Qué tétrico lugar! Miren, está todo muy oscuro, no hay absolutamente nada. Y en el primer piso estaban los más buenos entre los malos. A los más malos los tiraban al tercer piso. Pero estar acá adentro es realmente sofocante. Me imagino con doble seguridad a la entrada. Esto era oscuridad absoluta. Y por lo que me doy cuenta, ni siquiera había luz en el techo ni en ninguna parte. Estabas en la oscuridad absoluta en este lugar. Prácticamente estabas sin vida. Miren, aquí en Alcatraz también existe una leyenda. Esa celda está abierta. Esta celda está abierta. Esta celda está abierta. ¿Qué está haciendo? Y la celda número 14 es realmente especial, ya que es la única que está cerrada.
les voy a contar por qué está cerrada y por qué se dice que esta, la celda 14 del bloque D, es la celda que está embrujada. Se dice que uno de los reclusos fue enviado a la celda 14 y comenzó a gritar apenas entró. Lo cerraron, dejaron normal, igual que a todos los reclusos, pero este no paró nunca de gritar. Se dice que gritó toda la noche y a la mañana siguiente, cuando lo vinieron a ver, se dieron cuenta que estaba fallecido. Nunca se supo qué fue lo que pasó, solamente se encontró el cuerpo sin vida, sin rastro de lo que había sucedido, y es por eso que se comenzó a decir que algo raro sucedía en esta celda. Y hasta el día de hoy, quizás por eso, sea la única que se encuentra cerrada. Y por acá tenemos la salida al patio, y era lo que pocos reclusos tenían acceso. Miren las paredes como están. ¿Quién va a subir? ¿Quién va a escalar hacia arriba? Bueno, no pongo las manos al fuego por nadie. Puede ser que alguien pueda escalar todo eso, y arriba, para que no arranque, tiene reja, y para que no arranque aún más, tiene la reja hacia adentro. O sea, era prácticamente imposible escalar este muro, intentar arrancar de este lugar. Miren el patio, era realmente grande. Desde acá se ve su magnitud y también el nivel de seguridad que tenía. Miren la reja, cómo rodeaba todo el patio. Alcatraz, amigos, tenía dos tipos de presos: los presos que se portaban bien y los presos que se portaban mal. En realidad aquí ya todos eran malos, eran presos que habían sido sacados de otras cárceles porque se portaban mal. Pero aún así, dentro de los malos, habían presos supuestamente que se portaban bien. Si estabas dentro de aquel grupo selecto de los que se portaban bien entre los malos, tenías la suerte de poder visitar el patio, el lugar en donde me encuentro ahora. Y creo que era un tremendo premio el poder salir a respirar aire fresco a este lugar. E imagínense estar dentro encerrado toda la semana con presos que se bañan 2 veces en total, y salir acá y respirar. Bueno, no tenía precio, yo creo. Otra cosa más es que a los menos malos les permitían tener comunicación vía correo con la familia. Y también aquí podían jugar fútbol, podían jugar básquetbol. Y los que no estaban ni ahí con el deporte podían sentarse así como lo estoy yo. Lástima sí que está lleno de cacuca de gaviota, y estoy seguro que los pantalones me quedaron con cacuca, ya que la mano, como se pueden dar cuenta, también quedó con caca de gaviota. Amigos, y la verdad es que nunca lo digo, pero si es que les ha gustado el video, si es que les han gustado mi video, no olviden suscribirse, por favor, es totalmente gratis y me ayudaría muchísimo para poder seguir viajando a lugares como este, como Alcatraz, y traerles historias de diferentes lugares de mi país. No olviden, suscríbanse al canal, muchos me ven pero no se suscriben y es gratis y me ayudan muchísimo. Vuelvo a poner en contexto, allá está Alcatraz, el patio, y miren, hay un viento muy fuerte acá, y miren la puerta, lo gruesa que es, está totalmente oxidada. Para abajo sigue la cárcel, es realmente gigante. Por allá hay otro edificio grande, miren el que está allá, está muy pero muy abandonado, no sé si lo logran ver. Y se acaba la isla. Esto es toda la isla, bastante pequeña, pero segura. Miren, en esta imagen se logra ver el tamaño de la isla de Alcatraz, es bastante pequeña y solamente está la cárcel en ella. No crean que hay una ciudad, que hay más lugares dentro de esta pequeña roca en medio de la bahía. Es solamente la cárcel de Alcatraz. Esta isla es mundialmente conocida y también hay mucha referencia en monitos animados, como también en películas. Una quizás que muchos han visto es Harry Potter. Y Harry Potter y el prisionero de Azkaban hace referencia 100% a la isla de Alcatraz. Y así como en películas también, la isla tiene cosas bastante curiosas, como las reglas que existían aquí. Habían desde muy simples hasta reglas muy básicas, hasta otras un tanto inhumanas. Por ejemplo, las básicas eran de no tratar mal a los guardias, la de no amotinarse, como también otras un poco inhumanas como la de no hablar. Cuando se abrió recién la cárcel, esa era una de las reglas, el no hablar. Con el tiempo se fue flexibilizando un poco y ya se pudo hablar, pero al principio los presos no podían ni siquiera hablar, era una regla de Alcatraz.
Fueron 545 los reclusos que pasaron por Alcatraz. Se habla que los más despiadados de América, y ustedes se preguntarán, con la máxima seguridad que tenía esta isla, con las aguas tan gélidas que habían alrededor de ella, con las máximas rejas, con la máxima seguridad del país más poderoso del mundo, ¿ustedes creen que alguno de ellos intentó escapar? Y la respuesta es sí. Fueron 36 los reclusos que se atrevieron en más de 16 intentos de fuga que existieron aquí en Alcatraz. La gran mayoría de los que intentaron escapar fueron acribillados en el lugar. Aún así existen historias bastante interesantes y una de ellas es, por ejemplo, la de John Giles, quien recopiló tela durante 10 años. Imagínense ir recopilando pedacitos de tela para lograr tenerla suficiente como para hacerse un traje de policía. Luego de 10 años él lo logró y logró escabullirse, fugarse de Alcatraz en una embarcación, pero lamentablemente fue descubierto y tristemente fue devuelto nuevamente a la isla de Alcatraz. Estuvo a un pelito de arrancar. El intento de fuga más violento fue en 1946. Fue algo que tomó meses de preparación y su líder Bernard Coy dejó de comer por tanto tiempo con la idea de poder quedar tan flaco de caer entre medio de las rejas de las celdas. Y bueno, aunque no lo crean, y más impresionante aún, lo logró. Logró fugarse por entre medio de las celdas y la idea de él era ir al camarote del oficial, sacar las llaves para poder liberar a más personas, pero mientras iba a hacer esta labor, lo descubrieron. Fue allí cuando quedó literalmente la embarrada. Los prisioneros entraron en pánico, se pusieron muy nerviosos al ver que el plan les estaba fallando, por lo que tomaron como rehén a los guardias. Lo encerraron en las celdas y los amenazaron para que le pasaran las llaves. Los guardias obviamente se negaron a pasarle las llaves. Esto hizo que los prisioneros nerviosos les dispararan a sangre fría y terminaran acabando con la vida de estos guardias que no tenían nada que ver. En total fueron 11 los guardias que terminaron lastimados en esta tragedia, 2 reos terminaron muertos y 1 terminó herido. Este suceso fue conocido por el tiempo y por la historia como la Batalla de Alcatraz. También existe una de las fugas más conocidas y de la que hasta el día de hoy no se tiene claridad qué fue lo que realmente sucedió. Esto pasó en el año 1962, cuando un grupo de 4 personas planearon una huida durante mucho tiempo. Cavaron un túnel mediante utensilios, digamos cucharas, lápices, cosas así. Dejaron unos maniquís en su litera para así evadir el recuento nocturno que se hacía normalmente aquí en Alcatraz. Luego pescaron un acordeón que tenían e inflaron una balsa que se lograron fabricar. De los 4 prisioneros que esa noche acordaron reunirse en un punto para escapar, solamente llegaron 3, ya que uno se puso demasiado nervioso y no se atrevió. Desde ese momento nunca más se supo sobre los 3 que acordaron encontrarse en ese punto. No se sabe si realmente escaparon, si hasta el día de hoy viven, si es que se lo comieron los tiburones, si es que murieron por hipotermia, pero aquella historia sirvió de inspiración para la película Fuga de Alcatraz de Clint Eastwood. Solo 29 años duró esta cárcel, amigos, y creo que fue muy poco para lo archiconocido que es Alcatraz. Fue por mucho la prisión más cara de Estados Unidos y por muchos considerada como la cárcel más extrema de América. La prisión, al estar en medio del mar, estaba ya muy dañada por la sal y también por el viento que corre alrededor de la isla. Se necesitaron cerca de $5 millones para poder reparar la estructura de Alcatraz. El gasto, la verdad, es que era mucho, y más aún si consideramos que cada preso de Alcatraz gastaba 3 veces más que cualquier preso en cualquier cárcel de los Estados Unidos. O sea, en resumen, Alcatraz cerró porque gastaba demasiado. Era junio de 1962 y ya se estaba considerando cerrar la cárcel de Alcatraz. Fue allí cuando ocurrió el escape que les conté. Las personas con este escape se dieron cuenta que Alcatraz, para el precio que estaba costando al país,
no era tan seguro como se afirmaba. Sumándole los grandes gastos estructurales que tenía la isla, la cárcel finalmente cerró el 21 de marzo de 1963. Aquel día fue el fin de la cárcel de Alcatraz. Y bueno amigos, hemos llegado a uno de los lugares más peligrosos, el Times Square. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, ahí está la respuesta. Dining Hall, el lugar donde venían a comer 20 minutos al día. Acá tenían almuerzo, desayuno y once. Perdón, almuerzo y desayuno y cena. En Chile tomamos once. Eran 20 minutos al día en los que los prisioneros tenían en sus manos armas muy peligrosas como un cuchillo, un tenedor y obviamente aquí ocurrieron asesinatos. Hoy vemos un lugar lleno de turistas, pero en ese momento muchos presos les daba realmente miedo llegar hasta acá. Miren, aquí se logran ver un poco el tamaño de los cuchillos que ocupaban en ese momento en la cocina. Armas realmente letales. Aquí, para ponerlos en contexto, muchos hacían los asesinatos de forma oculta. O sea, venían por atrás con un cuchillo y nadie se daba cuenta de lo que sucedía. Cuando los policías llegaban, la persona ya estaba agonizando y nadie fue. O sea, muchos asesinatos aquí quedaron realmente impunes. Amigos, y los que me siguen en Patreon y los que están unidos, les llevo un recuerdo desde la misma isla de Alcatraz. Ahí dice Alcatraz, desde acá mismo, desde Alcatraz. Así que atentos a la mitad de semana que se va gratis a la casa de cualquier persona que esté unido o me siga en Patreon. Bueno, y hasta el momento, ¿qué te ha parecido, papi? La verdad es que yo no conozco mucho las cárceles de Chile. Esta me llamó mucho la atención por la protección que había. Estaba la celda de cemento, digamos, pero recubierta con acero. O sea, es casi imposible poder hacer algo. Las puertas, que eran pero enormes puertas, quedé más sorprendido de lo que yo pensaba que era. Amigos, y de esta forma nos retiramos de Alcatraz. La verdad, una experiencia única. Espero que les haya gustado. Valoren su libertad, porque visitando Alcatraz nos doy cuenta que la libertad vale mucho. Así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos el próximo sábado con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.